Como hablamos ayer, hoy es la última clase, no es una clase muy larga, es algo pues muy sencillito, es más como también de tener en cuenta que como zootecnistas estamos también expuestos a una serie de enfermedades, entonces a la hora de también tener como contacto con los animales, importante nosotros protegernos. Lo otro es, esta mañana les envié un correo en el cual estaban como todas las notas de seguimiento que se sacaron durante el semestre. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda, si alguna nota no quedó clara o las notas de seguimiento quedaron claras para podérselas, es más, yo creería que las podría montar ahorita en la noche al sistema de una vez. ¿No tuvieron problemas con las notas de seguimiento? Profe, no. No, Nada. profe, súper bien todo. Listo, perfecto. Entonces eso es lo importante, que uno a veces, y como pues uno maneja varios grupos, a veces se puede ahí equivocar, entonces que no vayan a haber como malos entendidos. Entonces ya, sí, como entrando en materia, como zootecnistas, hay unas enfermedades de los animales que nosotros también pues nos debemos de proteger. Y nos debemos de proteger porque son enfermedades que nos pueden afectar a nosotros como seres humanos. Entonces, esas enfermedades que si bien pertenecen a los animales o la especie susceptible son los animales, a veces por cosas de la vida, esos microorganismos también dicen, uy, vamos hacia donde los humanos. Entonces, esas enfermedades que los animales nos pueden transmitir a nosotros, las conocemos como enfermedades zoonóticas. Y acá digamos que yo planteo como tres preguntas, porque son tres preguntas que están muy ligadas con el quehacer zootécnico y con el quehacer veterinario. ¿Cuál es la importancia de conocer la zoonosis y eso de emergentes, bueno, eso de olvidadas, emergentes y reemergentes? Es porque olvidadas es porque muchas veces estas enfermedades, y caso típico, leptospira, que es zoonótica, caso típico, tuberculosis, que es zoonótica, caso típico, rabia, que es zoonótica. Miren que son enfermedades que como brucela, son enfermedades que hablamos en el contexto de los animales, les hacemos seguimiento, planteamos estrategias para minimizar su presentación. Sin embargo, a veces se nos olvida que es que también son importantes porque es que nos pueden afectar la salud de nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos expuestos en mayor medida porque tenemos contacto directo con los animales, mínimamente una vez al año deberíamos de hacernos un chequeo médico y al reportar que somos zootecnistas o que somos veterinarios, pues nos deberían, y está por ley, solamente que si uno no lo dice, las EPS no lo hacen, nos deberían de hacer un chequeo por algunas enfermedades típicas. Ejemplo, el leptospira, no la deberían de chequear aunque sea una vez al año porque somos población de alto riesgo. Pero repito, si uno no lo menciona en la EPS, ellos no te lo van a ofertar. Entonces miren que por eso yo les hago eso de olvidadas, porque son olvidadas en el contexto general, sobre todo de medicina humana, porque son olvidadas porque piensan que los animales están como allá y que los animales como que no tienen contacto con nosotros y no le prestan atención a toda la población que está en contacto y que hay muchas enfermedades que realmente se nos pueden transferir. Esto de emergentes y reemergentes son enfermedades que pueden surgir. Ejemplo, digamos que ejemplo clásico. Digo clásico es porque, bueno, cuando uno habla de clásico uno se imagina pues algo muy antiguo, ¿cierto? Y pues no es tan antiguo. Pero, por ejemplo, la influenza porcina y la influenza aviar son enfermedades
que nos pueden afectar a nosotros los seres humanos y que, digamos, cuando se presentaron los picos o los brotes fuertes por allá en el 2002, en el 2008, 2002 la aviar, creo, y 2008 la porcina, o al revés, no recuerdo bien el orden, son enfermedades que para ese momento no teníamos no teníamos un buen conocimiento porque generalmente no nos afectaban a nosotros. Entonces, en ese sentido es cuando hablamos de enfermedades emergentes o enfermedades nuevas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hay muchas enfermedades que a los animales les pueden afectar, pero que teóricamente a nosotros no, y de un momento a otro nos empiezan a afectar, y ahí entonces decimos, uy, esto es una enfermedad que los animales nos transmitieron, digamos, como por primera vez, y empezamos a hacer como todo el análisis, y sí, pueden ser enfermedades zoonóticas. Entonces, hay que tener mucha precaución, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca del 75% de las enfermedades que nos afectan a nosotros son de origen animal. Y nosotros como zootecnistas estamos trabajando con animales en nuestro día a día. Entonces, miren que son muchas las enfermedades de las cuales nosotros estamos mayormente propensos a irlas adquiriendo. Miren esta otra pregunta que yo, digamos, planteo acá. Dice, ¿qué elementos genéticos o biológicos podrían influir para la presentación de una enfermedad zoonótica en una población? Entonces, yo planteo esta pregunta sobre todo porque a nivel productivo, muchas veces, y esto más que de los zootecnistas, es culpabilidad de los médicos veterinarios. ¿Por qué digo que es culpabilidad más que de los zootecnistas de los médicos veterinarios? Porque los médicos veterinarios son quienes están autorizados para utilizar como todo el arsenal de medicamentos, antibióticos y demás en los animales. Y muchas veces el gremio médico veterinario hace un inadecuado uso de. ¿Por qué digo que no excluyo a los zootecnistas? No los excluyo porque a veces, en algunas circunstancias, los zootecnistas hacen también manejo de esos antibióticos, pese a que no debería ser, pero en algunas circunstancias se hace, y eso es de conocimiento popular acá en China, y son las circunstancias. Entonces, pues no se debería, pero todos sabemos que eso se hace, y a veces no hacemos un adecuado uso de eso. A veces, por ejemplo, el veterinario da la instrucción: vea, este animal no puede ir a sacrificio antes de 20 días porque se le puso este antibiótico, y resulta que el productor no siguió las instrucciones, y resulta que manda a esos animales a sacrificio, no luego de los 21 días, sino a los 15 días, porque es que tener ese animal, eso cuesta, y tener ese animal allá en la granja comiendo, alimentándose, eso implica unos costos. Pero ¿qué pasa? Esos medicamentos generalmente, cuando los empleamos inadecuadamente, bien sea porque los manejamos por un periodo más corto del que debería haberse manejado, o porque pusimos dosis más bajas de las que deberíamos de haber colocado, o porque los colocamos por vías, por ejemplo, medicamentos que deben de ser vía intramuscular y la colocamos vía subcutánea, por decir alguna cosa, o se colocan por vías que no eran las adecuadas. Esos principios activos se van a quedar en el organismo, y finalmente pueden encontrar al microorganismo para el cual nosotros lo suministramos, pero como no va a estar ni en la cantidad, ni en la concentración, ni nada, eso lo que va a empezar a generar es que esos microorganismos empiecen a generar mecanismos, se empiecen a adaptar, empiecen a reconocer esos medicamentos y empiecen a generar, por ejemplo, resistencia. Y esos microorganismos que empiezan a generar resistencia empiezan también a generar muchas veces procesos de adaptación a nuestros organismos, a los seres humanos. Entonces, algo que primero afectaba a los animales, luego
ya no solamente afecta a los animales, sino que no tenemos cómo tratarlos en los animales porque ya son resistentes y empiezan también a modificar y ya se adaptan también a nuestro cuerpo y tampoco les van a hacer o van a ser efectivos los medicamentos porque ya vienen adaptados a esos medicamentos, entonces no nos van a servir los medicamentos. Entonces, miren qué prácticas que uno dice, eso no pasa nada por poner un medicamento, eso no pasa nada, eso no pasa nada, digamos, puede que no veamos el efecto negativo a los 2 días o a los 5 días o al mes, pero a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, es decir, para las generaciones futuras, eso sí puede representar unos cambios y un continuo surgir de nuevos y modificaciones de esos microorganismos que cada vez se van a ir adaptando más a nuestro organismo como ser humanos y nos van a entonces a atacar. Entonces esos elementos genéticos, nosotros que trabajamos en el día a día con los animales, debemos de, por lo menos desde esa área de manejo de medicamentos, que es una de las más riesgosas, tratar de modificar y tratar de hacer un buen uso de ellos para disminuir la variabilidad genética, para disminuir ese reto día a día que le hacemos a esos microorganismos para que ellos naturalmente van a desarrollar resistencias, ellos naturalmente se van a modificar, pero que nosotros no seamos los culpables de acelerar esos procesos. Entonces, como zootecnistas, a veces queriendo hacer un bien, podemos llegar a hacer un mal mayor. Entonces, tener eso siempre como muy presente a la hora del trabajo en campo, que repito, hay situaciones en las que yo sé que todos los zootecnistas han puesto medicamentos habidos y por haber, aunque no les corresponde, eso siempre ha pasado, pero que si llega a pasar y si ustedes se llegan a ver en esas circunstancias, pues al menos que no olviden la función muy, muy importante del zootecnista, llevar todos los registros y hacerle saber a ese productor todo lo que conlleva el haber puesto ese medicamento. Entonces, si al menos no lo podemos evitar, que sí seamos muy responsables a la hora de hacerlo. Y hay otra cosa que son los fenómenos ecológicos, es decir, hay fenómenos medioambientales que también van a favorecer que esos microorganismos que en un inicio puede que solamente afecten a los animales, se empiecen a modificar y nos empiecen también a afectar a nosotros. Por ejemplo, hay circunstancias medioambientales como las que estamos viviendo actualmente, el cambio climático, el calentamiento global, que hace que esos microorganismos se adapten y esos microorganismos, esos cambios, esas adaptaciones nos hacen a nosotros como seres humanos también más vulnerables porque ellos cada vez están buscando nuevos hospederos como toda especie para poder sobrevivir. Entonces, si ellos empiezan a encontrar también que en nosotros ellos pueden sobrevivir, pues se van a expandir. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todo el cambio climático, todos estos factores que nosotros como zootecnistas, como veterinarios, a veces contribuimos a esto, por ejemplo, todas deforestaciones, seguir con los sistemas, por ejemplo, muy extensivos, que donde en los sistemas extensivos de ganadería eso implica un cambio en el medio ambiente porque implica cambiar todo el ecosistema, ¿cierto? Entonces, continuar, por ejemplo, con esos modelos, no solamente se ha visto y se ha probado que no es rentable para la producción, sino que facilita totalmente que haya microorganismos que empiecen a adaptarse, a modificarse y a generarnos a nosotros, los seres humanos, mayores problemáticas. Entonces acá es como el llamado de atención que, ojo, nosotros cuando vamos a hacernos los chequeos médicos, también hacer el llamado de atención a la parte de salud humana. Ojo, es que nosotros somos población vulnerable y somos responsables de nosotros, pero así como yo reporto que soy médica veterinaria zootecnista, que soy una persona que pertenece a un grupo mayor de riesgo, que tengo contacto, pues yo cuando me hago mis chequeos anuales siempre lo reporto y solicito que me hagan pruebas, pero si nosotros no lo solicitamos, ellos no lo van a hacer. Entonces, que seamos muy conscientes que son derechos que nosotros
que nosotros tenemos y que los debemos de hacer respetar, y que asimismo, como tenemos unos derechos, pues también tenemos unos deberes, y es el deber de hacer nuestro trabajo de manera responsable. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Miren, esto es lo que yo les decía, una zoonosis es toda enfermedad que nuestros animales nos puedan pasar a nosotros. Pero muchas veces cuando hablamos de animales, nos quedamos como con el concepto de los animales de compañía, perro, gato, o los animales de producción, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida que los insectos también forman o hacen parte como de este grupo poblacional. Y resulta que, por ejemplo, hay muchas enfermedades que a través de los insectos nos pueden llegar a nosotros. El ejemplo que yo siempre coloco acá, y que es una enfermedad que literalmente se dice que es de las enfermedades olvidadas más peligrosas, y que en Colombia es una enfermedad que infortunadamente se sigue presentando en mucha población rural, es la leishmaniasis. Y la leishmaniasis es un parásito, y la leishmaniasis puede provocar muchos síntomas y afectar mucho la calidad de vida de las personas, porque genera muchos problemas cutáneos y puede generar también muchos problemas visuales. Y puede afectar a los perros, puede afectar a los seres humanos. ¿Y qué pasa? La gente, o digamos en el común, ¿cierto?, no piensa que la leishmaniasis sea una enfermedad zoonótica, no lo tienen como en esa dimensión. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da leishmaniasis es a través como de la picadura del mosquito. Y entonces no piensan que sea zoonótica, y resulta que es que para que ese mosquito tenga el parásito, ese mosquito tuvo que tener contacto con un perro contaminado, picar al perrito, luego irse y picar al ser humano, ¿cierto? Es una enfermedad que es transmitida de los animales, que utilizó otro animalito que se llama mosquito, sí, pero es una enfermedad que transmiten los animales. Por ejemplo, a veces no necesariamente la podemos adquirir a través de los animales. Ejemplo clásico, la leptospira. No necesariamente vamos a adquirir leptospira por contacto de los animales. Leptospira la podemos adquirir muy fácilmente por consumir una cerveza contaminada, mal lavada la tapita, sobre todo de las de latas, no la limpiamos bien, no la tomamos y la podemos adquirir. Entonces no necesariamente la vamos a adquirir a través de un animal, pero sí muchas de ellas las podemos adquirir a través de los animales. Es decir, si tenemos, por lo menos yo, si tengo cuidado al tomarme mi cerveza, yo soy súper cuidadosa como con todo eso de los alimentos, y soy medio paranoica un poquito con todo eso, y también soy medio paranoica como con los guantes y todo. Yo cualquier medio incidente que me ocurra, yo soy de las canzonas y las ARL, bueno, la ARL me detesta, porque yo sí siempre reporto como todos los accidentes, pero es porque soy consciente, y ese es el llamado. Pues si estamos pagando una ARL, una EPS, pues hay que hacer uso de ellas y hay que acudir. Entonces cualquier accidente o cualquier incidente que nosotros tengamos, hay que tomar la conciencia de siempre reportarlo. No pasa nada, bueno, tranquilo, no pasó nada, yo dejo el show, listo, cuando me vuelva a suceder, volveré a llamar, pero tengo la certeza de no estar contaminada, porque me puedo convertir en otra fuente de infección y en una diseminadora también de esas patologías. Entonces acá es como al llamado de conciencia, de ser súper responsables y súper cuidadosos, porque somos una población muy afectada y que nos podemos volver focos de contaminación también para las demás personas. Entonces acá yo también les pongo que estas enfermedades zoonóticas han venido en aumento, y han venido también en aumento. ¿Por qué? Por la cercanía que tenemos con los animales, por esos desplazamientos, y esos desplazamientos muchas veces conlleva a que las condiciones en las cuales se viven no sean las adecuadas, y se fomente no solamente la interacción perro-humano, gato-humano, sino humano, cerdo, vaca, gallina, todos con todos. Entonces,
toda esa gran interacción fomenta la transmisión de estos microorganismos patógenos. Entonces, siempre hacer como ese llamado y que aquí yo siempre digo algo que es un poco despectivo y sé que es feo lo que voy a decir, pero también tener en cuenta algo y es que a medida que, o mejor dicho, que las enfermedades zoonóticas o las enfermedades infecciosas en términos generales, aunque uno no quiera, tienen también una predilección por la población más vulnerable, por la población de menos recursos y de menos capacidad adquisitiva. ¿Y por qué las enfermedades infecciosas y las zoonóticas tienen predilección por las poblaciones que tienen menos capacidad adquisitiva? No es que los microorganismos digan, uy, como usted no tiene plata, lo voy a atacar a usted. No, sino que la población que tiene menos capacidad adquisitiva también tiene unas condiciones, puede ser de hacinamiento, puede ser de lugares inadecuados, donde se favorece todo este crecimiento de microorganismos. Entonces, yo sé que eso suena despectivo, yo sé que suena muy odioso, pero también tenemos que ser muy conscientes que nuestra población rural también es una población que está mucho más a riesgo de padecer estas enfermedades. ¿Por qué? Por lo mismo, por las condiciones y por otro factor en donde nosotros como zootecnistas y médicos veterinarios todavía le debemos mucho a la sociedad. Y es que no los capacitamos, no les enseñamos. Vamos, asesoramos en la parte productiva, en la parte reproductiva, vigilamos a los animales. No, los animales están bien, pero no nos preocupamos por esas personas, no nos preocupamos por la salud de esos individuos. Entonces ahí es otra vez el llamado que siempre les hago. No solo trabajamos con los animales, nosotros trabajamos con personas y luego de trabajar con personas, ahí sí trabajamos con los animales, pero siempre, siempre no olvidar que trabajamos con otros seres humanos y que del bienestar de esos seres humanos también depende esa productividad de nuestros animales. Estos son algunos grupos y digamos que si uno lo mira en términos generales, mejor dicho, todo el mundo es vulnerable a una enfermedad zoonótica. ¿Cómo así que todo el mundo? Así, si uno vive con un perrito o un gatito, uno es vulnerable a una enfermedad zoonótica. Claro, la enfermedad que tiene mi perro me la puede pasar a mí. Ahora, ¿todas las enfermedades zoonóticas son graves? No necesariamente. Yo vivo en una finca y tengo una vaca. A esa vaca le dio alguna enfermedad, ¿hay probabilidad de que me la transmita? Sí, todo el mundo es susceptible, pero hay unos que, les repito, tenemos un poquito más de riesgo porque estamos un poquito más en contacto. Entonces, por ejemplo, todos los que trabajamos en la parte de agricultura, zootecnistas, médicos veterinarios, los ganaderos, las personas que trabajan en planta de, por ejemplo, de beneficios, que son los que están en el grupo 2, miren que somos como los más eh, expuestos o los que más probabilidad de contraer estas enfermedades tenemos. También están, por ejemplo, en el grupo, por ejemplo, en el grupo 4, dice actividades de recreo, y ahí entonces es donde uno dice, pues ahí entra como todo lo que tenga contacto con los animales de compañía, con animales silvestres en un medio urbano, ¿cierto? Todos estamos expuestos, unos en mayor grado que otros. Por ejemplo, en el grupo 7, que es el último, dicen que las personas en situación de catástrofe, ¿por qué las ponen en último lugar? Cuando hay una catástrofe o cuando hay una calamidad, imaginémonos una inundación. Es más, bueno, no es una catástrofe, es un desastre localizado, pero en este momento, por ejemplo, en Barranquilla, están padeciendo una calamidad con todas las inundaciones que están teniendo por todas las lluvias que se están generando en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Esas situaciones de desastre, bueno, esas situaciones de emergencia las ponen en última categoría porque no son las situaciones comunes, es decir, no todos los días, bueno, esto teóricamente no todos los días hay una situación de emergencia, no todos los días se vive en estas situaciones,
Pero cuando se presentan, son situaciones, por ejemplo, con las lluvias, ¿qué va a pasar? Mientras los alcantarillados van a colapsar, todo el mundo empieza a redistribuirse, la infraestructura se empieza a dañar y hay muchas casas que están como que en este momento vueltas nada, ahorita estaban diciendo en las noticias. Entonces todo eso facilita la diseminación de esos microorganismos. ¿Qué pasa? Y en último lugar, eso no pasa todos los días y esperamos pues que no siga pasando como todos los días. Entonces, todas estas condiciones nos hacen a nosotros vulnerables de padecer esas enfermedades. Yo acá, yo siempre que pongo esa diapositiva, yo siempre digo, qué bobada, ¿cómo explicar esto? Y yo digo como que qué voy a explicar esto, es porque en términos generales las enfermedades zoonóticas, es decir, las enfermedades que compartimos con los animales las conocemos así, como zoonóticas. Sin embargo, y más como para conocimiento general, la literatura las divide en 3 grandes grupos. Entonces la literatura nos dice, bien, si bien las enfermedades zoonóticas son las que compartimos con los animales, hay unas diferencias. La zooantroponosis, que directamente son las que los animales nos transmiten a nosotros. La antroposoonosis, que son las enfermedades que nosotros le transmitimos a los animales, porque nosotros también les podemos transmitir enfermedades a ellos. Y las anfixenosis, que son las que no tenemos ni idea quién comenzó transmitiéndosela a quién. Eso es una anfixenosis. No tenemos ni idea porque ahí dice en ambos sentidos, en los dos sentidos. Es decir, nosotros se los podemos pasar a ellos nos los pueden pasar a nosotros. Entonces, para ambos lados funciona. Eso nos lo dice la literatura. ¿Eso se usa? No, no se usa. Uno en términos generales dice zoonosis. Pare de contar. Uno no dice como, esto es una anfixenosis, yo no sé qué, yo no sé cuántas. No, no dicen una enfermedad zoonótica. Entonces yo les muestro como estos 3 términos, sobre todo por cultura general, sobre todo porque si llega alguien así súper académico, súper así cuidadoso con la terminología, pues al menos que no nos coja desapercibido y sepamos pues que de lo que nos está hablando, pero que uno las use en la cotidianidad, que eso tenga como mayor repercusión en la práctica. La verdad es que no, la verdad es que no lo tiene. Entonces, por eso yo les digo que, yo se las menciono, pero no. ¿Qué pasa? Esto sí es importante, más a esto, más que lo que dice ahí de zoontroponosis, lo de zoonosis directa. Esto sí me parece importante, y más que todo, como el carretazo que yo les escribí arriba. ¿Por qué? Esto de la zoonosis directa sí es importante en el sentido de que hay enfermedades que los animales no nos pueden pasar solo por nosotros, digamos, tener contacto con ellos. Es decir, la vaca, por ejemplo, y les pongo ahí el ejemplo de la brucela. La vaca tiene una brucelosis. Yo palpé la vaca, ¿cierto? Porque íbamos a hacer una inseminación artificial, entonces yo la estaba palpando. Se me rompió el guante de palpación, ¿cierto? Un accidente que puede ocurrir fácilmente. Se rompe el guante de palpación. Y resulta que yo tenía varios, es que me miro las uñas y tenía uñeritos, ¿cierto? Entonces tenía ahí lesiones en mis uñas, muy bien. ¿Qué pasa? Natalia, toma tu brucelosis, me contaminé. Yo tuve que tener contacto con algún otro componente para enfermarme, no, solamente tuve contacto directo porque metí mi mano directo en el tracto reproductivo de esa vaca, es decir, no tuvo que haber ningún otro animal ahí involucrado. Entonces, esas son las zoonosis directas. No tiene que haber más de 2 animales involucrados. Con que haya un animal contaminado y yo tenga contacto, yo ahí ya estoy en mucho riesgo de enfermarme. Entonces, esas son las zoonosis directas. Otro ejemplo típico, y también se los coloco ahí porque es al que le hacemos también mucha fuerza, y cuando digo mucha fuerza es al que es un evento que vigilamos mucho en la especie bovina y vigilamos mucho en la especie
canina y en la especie felina, por la probabilidad que tiene de contaminarnos, y que si nos contamina a nosotros, vamos a correr el mismo fin que van a correr los perros, gatos o bovinos, la rabia. Cuando un bovino, por ejemplo, muere por rabia, y que esto, cuando veíamos esta enfermedad hablábamos que hay algunas zonas más propensas, por ejemplo en las zonas donde hay muchos murciélagos hematófagos, y sobre todo estos murciélagos están en zonas de alta humedad, de mucho calor, y en el territorio antioqueño digamos que tenemos zonas muy específicas en el Bajo Cauca y en el Urabá antioqueño, que son como las zonas más riesgosas para nosotros, para rabia. Cuando un animal muere con sintomatología neurológica, un bovino muere con sintomatología neurológica, siempre se manda el cerebro del bovino a análisis para rabia. Y resulta que si sale positivo, hacer esas necropsias realmente es una actividad de las más riesgosas que hay. Y cuando uno va a hacer una necropsia de un animal que murió con sintomatología neurológica, mejor dicho, háganse de cuenta que si estuvieran haciendo algo así con COVID, con toda su máscara, guantes, polainas, antifluidos, de todo así, como que si estuvieran así atendiendo algo del COVID. Todo súper organizado. ¿Por qué? Porque si haciendo o abriendo, por ejemplo, el animal, nosotros llegamos a tener contacto con el virus de la rabia, eh, el virus de la rabia puede que no inmediatamente acceda a nuestro sistema nervioso. Tiene que pasar un tiempo, y el virus de la rabia, digamos que el tiempo de incubación va entre 10 días, puede en algunos casos ir hasta 6 meses. Entonces puede pasar un periodo sin que notemos nada y podemos estar como contaminados. Y una vez llegue al sistema nervioso central, ahí sí, nos va a matar a nosotros. Entonces, tuvimos que haber tenido contacto con más animales, no solamente con el tejido o con ese animal que tenía la enfermedad, y nosotros haber tenido contacto con ese animal y contaminarnos. Entonces, no es necesario que hayan muchos animales involucrados. Entonces, las zoonosis directas son súper importantes porque tienen un ciclo muy corto, entonces se incrementa la probabilidad de que nos contamine. En las zoonosis que no son directas, como ya vamos a ver, no tienen que pasar como por varios animales o varios lugares. Nos podemos contaminar, sí, pero disminuye un poquito como la probabilidad, aunque sigue habiendo riesgo. Entonces, esta zoonosis directa es importante. Lo de arriba, pues simplemente les pongo algo como de la brucelosis, pero pues lo importante es como tener el concepto acá de zoonosis directa. ¿Qué pasa? Acá continúo con lo de zoonosis directa. Y esta gráfica está relacionada, y acá les voy a colocar la otra especie para poder hacer tuberculosis, no, listo, para poderles enviar estas diapositivas ahorita. ¿Qué pasa? La tuberculosis bovina, que es causada por el Mycobacterium bovis, es una zoonosis también directa, es decir, nosotros, por ejemplo, al consumir leche o al tener contacto directo con una vaca que tenga esta patología, podemos desarrollar tuberculosis. ¿Es muy normal, es muy usual, es muy común? No, pero puede darse. Pero resulta que es que nosotros como seres humanos también desarrollamos tuberculosis, solamente que el agente que nos lo causa a nosotros no es el Mycobacterium bovis, sino que se llama Mycobacterium tuberculosis. Y resulta que si un ser humano con tuberculosis, que uno creería que no es común, pero realmente es de las patologías que en estos momentos tenemos bastante complejidad,
Si un ser humano tiene esta patología y resulta que va y tiene contacto con las vacas, le puede transmitir la tuberculosis de nosotros a las vacas. Es decir, acá este es el ejemplo y por eso se los pongo, porque pues no es lo más usual, pero se puede dar de las antropozoonosis, de las enfermedades que nosotros o las enfermedades de nosotros que nosotros les podemos transmitir a ellos. Entonces la tuberculosis que nos afecta a nosotros, que es el Mycobacterium tuberculosis, nosotros se los podemos transmitir a ellos y contaminar a los animales con una enfermedad de nosotros. Es muy común, es muy típico, pasa con mucha frecuencia, es de todos los días, no, realmente no, pero puede pasar. Y lo de ahorita que les decía que actualmente estamos en problemas, sí, la tuberculosis uno creería que es una enfermedad que en la población humana ya está llegando a ser erradicada, eso no es cierto, nosotros en nuestro medio tenemos muchos problemas, especialmente con personas con inmunodeficiencia humana adquirida, con VIH, de los cuales gran porcentaje empiezan a desarrollar tuberculosis. Entonces es una patología que actualmente está otra vez como en auge. Entonces ahí como para que tengan presente, alguien dijo algo y no vi quién, pero sí medio escuché alguito, pero veo los micrófonos apagados. Listo, ahorita. Entonces ahí como para que lo tengamos presente. Preguntas hasta este momentico. No, profe, todo claro. Listo. Esto acá es lo que yo les decía, las famosas anfixenosis. Esas famosas anfixenosis, es que no tenemos ni idea quién la pasó primero, si nosotros a ellos o ellos a nosotros. Entonces, acá hay un microorganismo que yo creo que todos hemos escuchado. ¿Por qué? O por los animales o por los seres humanos. ¿Y por qué les digo que o por los animales o los seres humanos? Porque infortunadamente, si alguno ha tenido familiares o ha estado en clínicas, hay un microorganismo que se llama estafilococo, esa bacteria. Y en los hospitales, cuando uno menciona esa palabra, todos empiezan como a mirarse así como que si algo raro estuviera pasando. Y si uno llega a decir estafilococo resistente a la meticilina, eso ya crea un caos. ¿Y por qué les digo eso? Porque resulta que esta bacteria, el estafilococo, es una bacteria que es oportunista, es decir, aparece en cualquier ser humano que esté con el sistema inmunitario afectado, él llega ahí a crecer y lo mismo pasa con los animales. Y este microorganismo era muy sensible a un medicamento que se llama meticilina. Y con la meticilina, pues matábamos a ese microorganismo y eso era lo mejor. Y lo matábamos así súper bien. Pero resulta que ya no lo matamos porque adquirieron resistencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque infortunadamente, ¿y por qué les digo que si alguien ha tenido algún pariente en la clínica? Porque ese es de los principales microorganismos que cuando uno tiene a alguien en clínica, en hospitalización o en cuidados intensivos y le dicen adquirió una enfermedad nosocomial, es decir, adquirió una infección en la clínica, usualmente es por este microorganismo, usualmente es por estafilococo. Eh, y cuando a uno le dicen que adquiere una infección en la clínica, usualmente el panorama empeora. Y eso se los digo porque hay varios estudios donde la mortalidad en pacientes que adquieren infecciones hospitalarias y que adquieren infecciones por estafilococo resistente a la meticilina, pues se ha venido incrementando drásticamente. Entonces hay que tenerlo en cuenta y aquí es donde uno vuelve a pensar, ¿será que es que, y esto es el mensaje que yo siempre les digo y se los digo sobre todo a los médicos veterinarios, pero repito, ustedes como zootecnistas también en momentos lo han hecho o lo van a hacer. ¿Será que nosotros hemos favorecido esa resistencia al no hacer los tratamientos de manera adecuada?
¿será que hemos favorecido esa resistencia a estos microorganismos? Por ejemplo, y yo sé, pues soy culpable, no sé si todos también son culpables, pero les voy a contar mi caso, me declaro culpable, procuro no hacerlo, pero lo hice en el pasado. ¿Cuántos no, por ejemplo, hemos ido a la EPS? Sobre todo yo he ido o voy de manera regularmente porque me afecta mucho la garganta, me da mucha faringitis y me mandan tratamientos con antibióticos durante 7 días. Lo hice, ya soy muy juiciosa, pero soy consciente que lo hice en varias oportunidades. Y uno se toma las pastillas, los antibióticos súper juiciosos durante 2, 3 días. Y ya como al tercer día uno se sintió bien, ay, ya se le olvidó seguirse tomando los antibióticos. ¿Sí o no? Eso yo creo que más de uno lo hemos hecho. Y resulta que eso ayuda a favorecer esa resistencia de los microorganismos. Entonces, cuando nosotros les hacemos esos tratamientos a nuestros pacientes, a los animales, y no nos aseguramos, por ejemplo, de que realmente cumplan como todas las dosificaciones, de que realmente lo hagan durante todo el tiempo, que nosotros si somos los zootecnistas y estamos supervisando, por ejemplo, que se estén haciendo los tratamientos, si no llevamos esos registros bien cuidadosamente, nosotros podemos estar fomentando esa resistencia y vean que en la comunidad humana también ya se está viendo reflejado. Entonces, acá es otra vez como a ese llamado. ¿Quién es el origen o quién es el causante de que esos estafilococos se volvieran resistentes? Hasta el día de hoy no sabemos si los humanos, si los veterinarios. Por eso se dice que es una enfermedad que pasa de acá para allá y allá para acá. No tenemos ni idea de cuál es el origen, pero hay que tenerla súper presente. ¿Qué pasa? Hay otras enfermedades zoonóticas que generalmente disminuye un poquito como la probabilidad que nos afectan, pero nos pueden afectar. ¿Y por qué disminuye un poquito la probabilidad que nos afecte? Porque son enfermedades que para desarrollarse necesitan 2 especies. Y entonces acá, a modo de resumen, y yo se los digo como a modo de resumen porque esto es súper importante, sobre todo cuando uno ve parasitología. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades parasitarias son zoonóticas. ¿Cuál es la ventaja? Que la mayoría de las enfermedades parasitarias, para poder, digamos, invadir a la población susceptible donde van a hacer daño, tienen que pasar por otra especie animal, o por el suelo, o por el agua, o por un invertebrado, llámese mosquito, o por otra especie donde ellos también maduren. Entonces, la ventaja es que por lo menos nos dan más tiempo de accionar. La desventaja es que se pueden propagar a más lugares. Entonces, unas por otras. ¿Qué pasa acá? Y se dicen que se llama ciclozoonosis porque para poder, digamos, afectar o para poder generar la enfermedad requieren 2 especies. En este caso, ciclozoonosis, 2 especies vertebradas. Una especie en la cual ellas van a crecer y se van a multiplicar, ¿cierto? Y otra especie en las cuales ellas van a generar, luego de que ya hayan crecido y se hayan multiplicado, la otra especie lo ingiere y van a desarrollar toda la sintomatología. En ese ir y venir de que una especie lo desarrolle y otra especie desarrolle la sintomatología, ¿dónde entramos nosotros los seres humanos? Muchas veces nosotros somos hospederos por accidente. ¿Cómo así que por accidente? Por nuestra culpa, por no cuidarnos, por hacer prácticas que no debemos. ¿Por qué digo yo que por nuestra culpa? Entonces yo ahí les pongo el ejemplo de, en los cuadritos ahí dice hidatidosis,
que es un parásito que generalmente afecta, digamos, a los caninos, pero que los porcinos, las ovejitas, lo pueden desarrollar también. Generalmente no va a generar como mayores problemáticas, pero nosotros, por malas prácticas, y acá esto a quienes les guste besar apasionadamente a sus perros, es como algo que yo siempre les digo a los de veterinaria, pues no lo hagan, por favor. Yo sé que los amamos y todos, pero las expresiones de cariño y de amor las podemos demostrar tratándolos bien, como perro, como gato, no como que sean lo mismo de nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que ese parásito, pues los perritos tienen comportamientos naturales. ¿Cuáles comportamientos naturales? Rascarse la colita, limpiarse las secreciones y después van y pásate la lengua, ¿cierto? Y ese pásate la lengua es pásate la lengua y toma tu parásito, ¿cierto? Entonces pásate la lengua y toma tu parásito, es que ahí en ese, uno no creería, pero en ese amigo nos dejó ahí eso lleno de parásitos, digamos nosotros, y hacemos ay, tan rico, y pum, nos tragamos esos parásitos, y entonces ahí es que nos contaminamos. Entonces, mire, fue culpa del perro, fue culpa de la vaca, fue culpa de nuestras malas prácticas. Yo siempre digo que es culpa de nuestras malas prácticas. Cuando yo me enfermo, yo lo asumo con toda responsabilidad y digo que fue por mi culpa, ¿cierto? Pero hay que ser responsables y asumir que es por nuestras inadecuadas prácticas de higiene y de convivencia con los animales. Entonces, acá, claro, ¿era muy probable que nos lo pasara el perrito a nosotros? Pues no, pero si nosotros no nos cuidamos y permitimos que los animalitos duerman con nosotros, nos den picos por acá, por allá y por todos los lados, pues las probabilidades de que las enfermedades se nos peguen a nosotros pues van incrementando. Entonces ahí es como el llamado, que en esta parte pues ustedes como zootecnistas me comprenden mejor, cuando se los digo a los veterinarios me miran rayado, pero hay que conservar nuestra distancia. Acá, esta es fabulosa. Esta es fabulosa porque hay una enfermedad o una no, otras muchas enfermedades también parasitarias que para poder cumplir o para poder afectar a la especie, ellos básicamente tienen que crecer o en mosquitos o en el ejemplo que yo les pongo acá, crecer en caracoles. Y resulta que en el ejemplo que yo les pongo acá, que es la fasciola lo que hace es generar un agotamiento severo de los animales, porque eso es un parásito que parece como una mariposita y se les aloja en el hígado a las vacas y a las ovejas, ¿cierto? Y entonces empieza a consumir todos los nutrientes, ya los animales no lo van a poder metabolizar, sino que se los comen todas las fasciolas, se comen todos los nutrientes, entonces esos animales se ven así súper chupados, flacos, acabados, que no pueden con la vida. Eso es lo que hace la fasciola, pues en términos muy generales. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos podemos nosotros contaminar? ¿Es difícil? Sí. Primero, porque para que esa fasciola pueda afectar a los bovinos, tiene que haber en el medio ambiente unos amigos en los cuales ese parásito pueda crecer y desarrollarse, y esos amigos son los caracoles. Entonces, primero, para que haya fasciola, tienen que haber caracoles. De ahí a recordar que las plagas, y nosotros hacemos mucho énfasis en los roedores, pero que las plagas en nuestras producciones no son solamente los roedores. Los caracoles también hacen parte de esa fauna que no queremos en nuestras producciones, sobre todo cuando tenemos ganado o cuando tenemos ovejas o cabras, que son como las especies susceptibles. Entonces, ese parásito necesita el caracol para crecer. Una vez crezca en el caracol, ese parásito se va a ir a habitar o se va a depositar en el agua, ¿cierto? Y entonces el bovino o el caprino o el ovino tomó el agüita y tomó su parásito. Entonces el parásito llega, súper bien, y llega hasta el hígado. Muy bien. Y ahí crece, prolifera y demás. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un adecuado manejo y desparasitamos,
profilácticamente, dependiendo de la zona, cada 4 o cada 6 meses, ese parásito no va a cumplir su ciclo de vida y vamos a eliminarlo. Entonces, bueno, cumplimos nuestra estrategia sanitaria, estamos desparasitando, pues lo empezó a invadir, pero lo controlamos justo a tiempo. Es más, puede que ni veamos signos en los animales y lo curamos, nos curamos en salud súper bien. Pero resulta que puede que no, que por cosas de la vida no hayamos desparasitado y ese parásito se enquistó ahí, o el parásito, pese a que nosotros desparasitamos, quedó con una baja carga ahí en el hígado, logramos eliminar algunos, pero no todos, ¿cierto? Esas cosas pasan. Y resulta que por cosas de la vida, nosotros estamos en la granja, cosas de la vida, estamos trabajando, vamos a imaginarnos también, yo no sé por qué tengo como hoy la mente como en palpación, entonces vamos otra vez a palpar a nuestros animales con nuestro guante súper bien, palpamos súper bien, nos quitamos el guante súper bien, nos lavamos las manos súper bien, todo hasta ahí vamos súper bien. Y resulta que no nos dimos cuenta que había quedado, por ejemplo, materia fecal en nosotros, en la ropa. Y llegó y pasamos la mano así y nos ensuciamos el dedito. Cosas de la vida que pasan, ¿cierto? Y resulta que como la mano, pues nosotros ya nos habíamos lavado, ya nos habíamos limpiado así súper bien, resulta que no nos dimos cuenta que estábamos sucios, no nos dimos cuenta que el dedito se ensució y resulta que nos pasamos el dedito por la boca y nos comimos el parásito, aparte de lo otro. Nos chupamos el dedito por cosas de la vida y entonces nos comimos el parásito. Y entonces ahí estaba y ahí nos contaminamos. Y ahí nos puede nosotros desarrollar también fasciolasis y también nos, mejor dicho, también nos va a llevar directamente al hospital porque nos demacra inmediatamente. Es una enfermedad pues en nosotros bastante agresiva, entonces también tener cuidado. Ahora, es muy fácil que nos vean. No, la verdad no. Miren todo lo que tuvo que hacer ese parásito pues para llegar a nosotros. Crecer en un caracol, llegar a la vaca, poderse liberar. No es tan fácil, no es tan fácil, pero son cosas que pasan. Entonces, por eso, digamos, yo este tema siempre se los menciono, es para que mejoremos nuestras prácticas de seguridad para con nosotros mismos. Que a veces me dicen que yo sí soy jodona como con las medidas de bioseguridad, pero es como pensando en todo esto. Hay otra, y yo pongo esto, o en este tema pongo como muchos ejemplos de perros y gatos, porque aunque ustedes trabajan mucho con los animales de producción, muchos también tienen animales de compañía, y por experiencia sé que uno con los animales de compañía se deja llevar por los sentimientos a veces. Entonces hay que controlar un poco esos sentimientos y ser un poco más objetivo. La saprozoonosis, y sobre todo si uno tiene hermanitos chiquitos o sobrinos, por ejemplo, en mi caso, o primitos o lo que sea, hay que estar así súper atentos porque ellos se pueden contaminar mucho más fácil, sobre todo con esta saprozoonosis, que ya les voy a poner el ejemplo. ¿Qué es una saprozoonosis? Es una enfermedad que a los animales nos pasa también a nosotros, pero que para poder completar el ciclo, esa enfermedad, que generalmente son parasitarias, necesitan un animal y necesitan un reservorio. ¿Cómo así que un reservorio inanimado? Necesitan o el agua para crecer o necesitan lo más usual, el suelo. Crecen ahí en el suelo. Y entonces ahí es donde empieza el problema, sobre todo, insisto, cuando tenemos población infantil. ¿Qué pasa? Yo pongo el ejemplo con el toxocara. El toxocara es un gusanito. Y entonces ese gusanito muchas veces nos puede afectar a nosotros y lo que empezamos a ver es como un gusanito como en la piel y literalmente se puede ver como los gusanitos o en los ojos y se ven gusanitos en los ojos. Eso es, el toxocara es un parásito que si no se trata a tiempo, pues sobre todo en los ojos, pues puede generar ceguera.
Entonces, ¿qué pasa con ese gusanito? Los perritos y los gatitos tienen ese gusanito o los huevitos de ese gusanito, pero ese gusanito no va a crecer en el intestino de ellos, sino que ellos botan los huevitos y ese gusanito va a crecer en el suelo, ¿cierto? Esos huevitos van a crecer es en el suelo, los huevitos de ese gusanito crecen en el suelo. Y entonces, como crecen en el suelo, ¿quiénes son expertos cogiendo todo del piso y metiéndose todo a la boca? Los niños chiquitos, son pero expertos, cogiendo la tierra y para la boca, tal cosa y para la boca. Entonces, como son tan expertos, en esa que cogió la tierra y para la boca, cogió la tierra, toma tus huevos con gusano para la boca y desarrolla tu enfermedad. Nosotros como adultos estamos libres, denme 2 segunditos, chicos. Listo, ahora sí, qué pena. Entonces, nosotros como adultos estamos libres. No, resulta que en el suelo, en los zapatos, se quedó. Entramos, estamos sacudiendo los zapatos, en esa tierra nos cayó algo, porque esos son de tamaño microscópico, no es que los veamos así a simple vista esos huevitos, son de tamaño microscópico. Limpiando los zapatos nos cayó algo en la mano, estuvimos descuidados, nos pasamos la mano por la cara, por la boca, nos ingerimos esos huevitos y desarrollamos la enfermedad. Entonces no es que estemos libres. Entonces miren que todos los, o todos no, la mayoría de parásitos pueden ser enfermedades zoonóticas y por eso es que en los planes sanitarios siempre digamos que como los parásitos tienen un ciclo de vida más corto, entre 2 meses, 3 meses, por eso muchas veces esos planes de desparasitación, si se acuerdan, los hacíamos en términos generales, cada 6 meses para bovinos, para equinos también cada 6 meses, dependiendo como de la zona. En gallinas ponedoras, pues los prolongamos, no los hacemos más cortos y digamos que cada 10 o cada 12 semanas, es decir, cada 3 mesecitos, ¿cierto? En los porcinos también usualmente los desparasitamos cada 6 meses. ¿Para qué? Para evitar que estos parásitos no solamente me sigan afectando la producción, sino también para disminuir la probabilidad de que estos parásitos encuentren las condiciones ideales y finalmente nos afecten a nosotros, porque la mayoría de los parásitos son zoonóticos. La mayoría de los parásitos nos pueden llegar a afectar a nosotros. Entonces, en términos generales, aquí como a modo de reflexiones, enfermedades zoonóticas muchas, enfermedades zoonóticas directas usualmente son las bacterianas o las víricas, y todo esto de ciclozoonosis, saprozoonosis o metazoonosis las podríamos clasificar como en otro grupito y llamarlas como zoonosis indirectas. Y son de más difícil porque tienen que pasar como por más lugares, pero al ser también la población de parásitos más abundante, también no es que sea complejo adquirirlo. Entonces, sobre todo es tener, y vuelve y juega, buenas prácticas. Que ¿cómo así? ¿A usted le tocar una vaca con un guante? Pues sí, por eso muchos me miraban raro cuando yo les decía, nos vamos a poner los guantes para tocar las vacas, para tocar los caballos. Hay que protegernos a nosotros. Si no nos protegemos nosotros a nosotros mismos, estamos en la olla. Entonces, siempre, siempre el llamado es a ese, a la bioseguridad para evitar que estas enfermedades nos vayan a afectar a nosotros. ¿Qué factores, digamos, ayudan o favorecen la presentación de estas enfermedades zoonóticas? Pues ya habíamos visto que hay muchos, como por ejemplo, también interviene o también hay que tener en cuenta el estado inmunitario de nosotros mismos. Si nosotros estamos bien nutridos con un sistema adecuado inmunológico, es menos probable que nos afecte. Si nosotros estamos con nuestras medidas de bioseguridad, es menos probable que nos afecte. Si nosotros, digamos, hacemos adecuados planes sanitarios de control en esos animales,
es menos probable que estas enfermedades zoonóticas se vayan a presentar. Entonces miren que son varios factores, sobre todo de cuidado y de planeación, lo que van a evitar que estas enfermedades finalmente lleguen a nosotros. Hay factores como la adaptación, ¿cierto? ¿Qué es eso de la adaptación? Es que lo que yo les decía ahorita, por el contacto tan estrecho que nosotros tenemos, los animales pueden que nos estén transmitiendo constantemente muchos microorganismos, pero esos microorganismos al entrar a nosotros dicen, ay no, qué personas tan malucas, no, acá no queremos vivir, y sigan su recorrido normal y no nos afecten. Pero hay microorganismos que entonces dicen, uy, ¿cómo así? Esto está muy chévere, me voy a empezar aquí a adaptar para que mi especie siga sobreviviendo, y no solamente voy a vivir en los bovinos, sino que en el ser humano también me pareció como chévere ahí vivir. Y entonces se empiezan a adaptar a nuestro sistema y empiezan entonces ahí sí a afectarnos. Esa adaptación es lo que nosotros tenemos que procurar evitar, haciendo buen manejo de nuestras medidas de bioseguridad, haciendo buen manejo de esos medicamentos, haciendo buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas ganaderas, haciendo y diseñando esos planes sanitarios acorde para evitar que esas enfermedades busquen nuevos hospederos y nos encuentren a nosotros como nuevos hospederos. Entonces, hay que tener en cuenta también esa cercanía y esa interacción pues como permanente. ¿Qué más puede favorecer? Lo hablábamos ahorita, el cambio o el calentamiento global, ese cambio geográfico, esas movilizaciones y esos desplazamientos que a veces son voluntarios, otras veces son involuntarios, pero que hacen que vayamos a lugares que hay microorganismos que no conocíamos y vamos a tener contacto con ellos por primera vez, o que vamos nosotros a zonas donde nosotros llevamos también, o nuestros animales llevan también microorganismos que no son propios de esa zona, y entonces empiezan a generar las condiciones necesarias para que esos microorganismos vayan conociendo nuevas zonas, se vayan adaptando, vayan conociendo otros hospederos. Entonces, cuando vamos a hacer esas movilizaciones, por ejemplo, de animales de zonas muy cálidas a zonas frías, o de zonas frías a zonas cálidas, no solamente es pensar en, ay, hay que aclimatar el animal para que no le vaya a dar soroche, por ejemplo, en el caso de que lo vayamos a mandar a una zona alta. No solamente es pensar como en eso, sino también pensar en, uy, hay que tener cuidado que en zona cálida hay unos microorganismos, que en zona fría puede que no hayan esos microorganismos. Tenemos que estar seguros que esos animales estén libres. ¿Por qué? Porque si no están libres, vamos a llevar a unos microorganismos a que conozcan el clima frío, y que uno que otro diga, uy, este clima está como más sabroso que el clima caliente, venga, empecemos aquí también a generar nuestra especie y adaptémonos a este clima que está como más sabroso que el clima caliente. Entonces, vamos nosotros a favorecer esa diseminación. Entonces, acá es como tener esos cuidados que a veces uno dice, no, pasar un animal de zona cálida a zona fría, eso no tiene mayor complicación, tener cuidado pues con la climatización, que no le vaya a dar soroche, que no se vaya a marear pues por el cambio de altura, pero se nos olvidan como estos otros componentes que a la larga pueden ser igual o más importantes que solamente pensar como en el cambio de altura o en el cambio de presión. Lo mismo, lo hablábamos ahorita, lo de los terremotos, o por ejemplo las inundaciones, o en este momento, digamos, por ejemplo, las torrenciadas de agua que se están generando, por ejemplo, en Barranquilla. Estos fenómenos naturales, o estos desastres naturales, hacen que, y repito, miren el caso de Barranquilla, ahorita lo miran en las noticias, no tienen muchos electricidad en este momento, el abastecimiento de agua empieza a ser difícil. ¿Por qué? Porque las alcantarillas empiezan a contaminar el agua potable, entonces el acceso al agua potable se dificulta, ¿cierto? Los alimentos, y en estos momentos sobre todo sí que empiezan a escasear, entonces empiezan a haber una serie, yo ahí les pongo el caso de salmonela, ¿cierto?
o de E. coli, pues, en muchos casos como de bacterias, pero empiezan a estos microorganismos a encontrar todas las circunstancias favorables para ellos, para crecer, para proliferarse, para reproducirse, para atacar a animales y atacar a seres humanos por igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, salmonela. Hablábamos de salmonela que puede afectar, o la veíamos en cerdos, pero recordar que salmonela puede afectar a cerdos, a aves, a ganado, a seres humanos, y que decíamos que había que tener mucho cuidado, lo decíamos cuando nos presentaban la salmonela en cerdo, que no me acuerdo quién la presentó, decíamos, es que su mayor importancia es que nos puede afectar a nosotros, nos puede generar a nosotros infecciones transmitidas por esos alimentos contaminados. Eso mismo pasa acá. Entonces miren que la salmonela es una enfermedad zoonótica que la podemos adquirir por esos productos contaminados. Entonces las situaciones de desastre pueden favorecer esa diseminación de esas enfermedades zoonóticas. Los cambios demográficos, ya digamos que habíamos hablado de esto un poquito, principalmente como yo ahí les pongo como más ejemplos de desplazamientos, que no solamente son desplazamientos locales, sino también cuando hacemos desplazamientos internacionales, que hasta comienzos de este año era bastante común. Ya vamos a ver eso cómo se va a modificar de aquí en adelante, pero que cada vez, digamos, es más común que nos movilicemos y que nuestros animales se movilicen. Con los tratados de libre comercio, a nosotros nos llegan animales de muchos lugares, nosotros mandamos animales a muchos lugares, entonces esos microorganismos, no es que al mandar al animal el microorganismo diga, uy, no, como este se va del país, yo me quedo acá. No, el microorganismo viaja con el animal, ¿cierto? Entonces, esos microorganismos van incrementando pues también su potencial o su zona de acción. Importantísimo, y acá sí los zootecnistas tienen mucho que ver. ¿Por qué? La intensificación. Los zootecnistas son los magos para intensificar las producciones pecuarias porque son los magos para incrementar esos índices productivos. Eso no hay duda alguna, pero tienen que tener cuidado con esas intensificaciones, porque a mayor intensificación, por ejemplo, mayor volumen de animales, mayor facilidad de diseminación, mayor contacto también entre esos animales y, por ejemplo, con la persona o los cuidadores se puede también generar un mayor contacto, mayor facilidad de adquirir enfermedades zoonóticas, por lo menos en la población que trabaje en esos lugares de intensificación. Entonces, bueno generar la intensificación, pero si vamos acorde o vamos mano a mano con esas estrategias de no hacer una sobrepoblación, de no sobrepasar las densidades adecuadas, de tener todas las precauciones con las personas que trabajan en esos sistemas. Entonces, sí a la intensificación, pero con cuidado, porque los zootecnistas son los magos intensificando para incrementar productividad, pero a veces se les olvida esos pequeños detalles, que es que a mayor intensificación, mayor concentración y mejor oportunidades para diseminación de microorganismos. Aquí me voy a adelantar, bueno, me voy a adelantar, no, esta diapositiva yo simplemente, y se las pongo con unos ejemplos que a veces uno dice, pues estos ejemplos no son de enfermedades, digamos, zoonóticas, pero es un poco también, no solamente para tener en cuenta con las enfermedades que nos pueden transmitir a nosotros los animales, sino para tener en cuenta a la hora de las enfermedades también como la facilidad de diseminación y de contagio que pueden tener. Entonces, sobre todo, mirar como el último renglón o los dos últimos renglones, yo pongo el ejemplo ahí de sarampión. ¿Y yo por qué pondré ese ejemplo de sarampión? Porque hablar hace unos años, hace poquitos años, pues yo estaba chiquita, pero era relativamente, pues ya no era muy común, pero el sarampión podía dar.
el sarampión podía dar, ¿cierto? Pero a raíz de todas estas campañas, por ejemplo, de vacunación en los niños y demás, el sarampión ya era muy raro, poco frecuente, poco común que ocurriera, porque todos los niños estaban vacunados. Sin embargo, han ocurrido algunos brotes, es decir, han habido algunos casos de incremento de casos de sarampión en algunos lugares. Entonces yo les pongo ahí que Venezuela y que Europa, y les pongo ahí como las fechas donde se dieron como unos picos bastante significativos. ¿Por qué? Porque se suspendieron por campañas contra las vacunas, por otras hipótesis que, digamos, no han tenido sustento teórico, pero que hacen mella en la gente. Empezaron a suspender algunos la vacunación de los niños y empezó otra vez el sarampión a aumentar. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, y yo siempre les decía, hay enfermedades en los animales que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria, depende mucho de la zona geográfica y del lugar, pero el que sea voluntaria no quiere decir que nos dé como camino libre para no hacerlo o para promover que no se haga. Por el contrario, siempre debemos de procurar que en las enfermedades que son propias de la zona, aunque no sean obligatorias las vacunas, vacunar a los animales. ¿Por qué? Porque si no los vacunamos, vamos a dar pie o vamos a favorecer que esos microorganismos vuelvan a encontrar animales que no van a estar listos, su sistema inmunitario a atacarlos o a combatirlos, sino que van a encontrar animales que van a coger esos sistemas inmunitarios de nuestros animales así como desprevenidos y los van a golpear muy duro. Entonces, aunque no sean obligatorias, sí procurar para las enfermedades endémicas que por lo menos en este curso vimos las más representativas, procurar que vacunar y frente a esas patologías en las diferentes especies animales, pues para las patologías que tengan vacunación, aunque no sean obligatorias, con eso contribuimos a mejorar también la salud de esas poblaciones, con eso contribuimos a disminuir, no vamos a anular, pero sí vamos a disminuir la probabilidad de que ellos se enfermen y con eso también vamos a a favorecer o incrementar un poco la salud pública en general de los animales, de nosotros, y también nos van a facilitar, digamos, a los médicos veterinarios, a los ganaderos, a todos nos van a facilitar también como nuestro quehacer. Entonces, cuando ustedes estén diseñando esos planes sanitarios que generalmente se los ponen a ustedes, los ponen a hacerlos, a diseñar esos planes de vacunación, siempre recordar, bueno, son obligatorias, por ejemplo, aftosa y brusela, pero también tenemos otras series de patologías que, insisto, no son obligatorias. Si no vacunamos, pues el ICA no va a poner ningún problema, pero justifica poner en riesgo a esa población o es mejor hacer la inversión de 15.000, 20.000 pesos y que esos animales tengan al menos probabilidad de enfermarse. Entonces yo por eso les pongo eso como el sarampión, que es una enfermedad humana, pero que nos hace como el llamado de atención porque fueron brotes bastante reconocidos y digamos que salieron por todos los noticieros. Acá recordarles también que para evitar un poco o para controlar que las enfermedades de los animales afecten a gran número de animales y nos afecten a nosotros, una de las estrategias principales que tenemos y el organismo nacional que tenemos para que nos apoye es el ICA con la vigilancia epidemiológica y que nosotros como zootecnistas podemos ser partícipes tanto haciendo parte activa, yendo a campo, ayudando en la recolección de información, pero también como zootecnistas podemos ser muy valiosos haciendo vigilancia epidemiológica pasiva, analizando esa información, detallándola, desmenuzando esa información
para darla a conocer a la población en general. Entonces nosotros como zootecnistas es también aquí es un llamado, una invitación a que no nos quedemos que solamente vamos a estar vinculados con el incremento de la productividad, con el incremento de la mejoración genética, con la mejoración de los componentes para la nutrición, sino que nosotros como zootecnistas también somos parte fundamental, un eslabón básico para mejorar el estatus sanitario de esos animales y que podemos contribuir mucho siendo sensores, colaborando en esa vigilancia activa, colaborando en esa vigilancia pasiva, que puede que no sepamos cuál es la enfermedad exacta porque pues como zootecnista esa no vendría siendo nuestra función, pero que sí sabemos entonces no, a dónde nos vamos a direccionar, a qué oficina del ICA podemos recurrir, bueno, sí conocemos las enfermedades de control obligatorio, si se nos olvidó, sabemos ir a la página del ICA y recordar cuáles son esas enfermedades de control obligatorio. Sí sabemos quién nos puede ayudar. Entonces ahí es como ese llamado de que como zootecnista no simplemente es incremento de la productividad, mejorar nutricional, mejorar la reproducción, es también mejorar el estatus sanitario de nuestros animales en el territorio nacional. Las enfermedades zoonóticas, eh, esto es como un repasito como también de ayer o conclusión de ayer, de hoy y del curso. Básicamente son prioritarias porque muchas de esas zoonóticas pueden generar enfermedades graves como cegueras, pueden generar enfermedades graves como esterilidad en mujeres o en hombres, puede generar enfermedades graves, o bueno, esto no es una enfermedad sino una tecnología, pero que en los seres humanos en la parte psicológica afecta mucho y es cuando infortunadamente se producen también abortos. Por ejemplo, en el caso que una mujer esté embarazada y contraiga una brucelosis o una leptospirosis que le puede originar el aborto, entonces puede generar más allá de una pérdida humana, también es una pérdida o un cambio emocional pues difícil y que eso va a tener una repercusión en la salud de todo, digamos, un grupo poblacional importante. Entonces acá es hacerles el llamado a que como zootecnistas siempre trabajen como de la mano con los médicos veterinarios, que recuerden que el médico veterinario casi que sin el zootecnista está mocho y el zootecnista sin el médico veterinario también queda como mocho. Los dos somos profesionales que estamos direccionados a mejorar la salud y a mejorar nuestro contacto con los animales, a mejorar, a procurar que ellos estén en adecuadas condiciones para que esos productos que generamos de ellos sean adecuados para nosotros. Entonces, ese es como el mensaje final de la clase de hoy, el mensaje final como del curso. Preguntas, inquietudes. No, profe, básicamente ninguna. Está muy entendible el tema. Listo, niños. Todo claro, todo muy claro. Bueno, me alegra que todo les haya quedado claro. La idea, yo ahorita les voy a mandar como las diapositivas que no les mandé ayer para mandarles las diapositivas de la clase de ayer y de la clase de hoy. Lo que entraría para, digamos, para el examen final sería lo de desde aves hasta lo de hoy, que tampoco es que sea mucho, porque lo de porcinos o las enfermedades de porcinos, equinos, bovinos ya las evaluamos, entonces solamente entraría como lo que vimos en relación con las enfermedades de las aves, lo de bioseguridad, desinfección, lo de control de roedores, vigilancia epidemiológica como estrategia de control de algunas o de varias enfermedades y esto de enfermedades zoonóticas, eso sería como lo que entraría. El taller es el miércoles,
la idea es que el martes yo voy a estar conectada de entre 3 a 5 de la tarde. Si alguien, yo me voy a conectar, pues yo los voy a citar como a reunión, pero no es obligatorio que se conecten. ¿Por qué los voy a citar? Pues para yo poderme conectar ese día. Y si, digamos, mientras estén estudiando o algo les surge alguna duda, alguna inquietud, pues que ese martes, en esas 2 horas, las podamos resolver. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Entonces, Profe. no siendo más, como siempre es un verdadero placer compartir con ustedes. Apenas esto me genere la grabación, les envío la grabación de la clase del día de hoy y les envío las diapositivas. Y nada, espero vernos, aunque sea pues, virtualmente. No sé si nos volvamos a ver virtualmente, pero yo sí espero pues, que nos veamos presencialmente, pues no sé cuándo, pero que en el camino pues que nos encontremos, si yo les puedo ayudar en algo, con el mayor de los gustos. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchísimas profe. gracias. Mucho gusto, se me cuidan mucho niños, feliz tarde. Gracias por Profe, lo mismo. Dímelo, Karina. en el correo pues, de estas diapositivas que vas a mandar, puedes mandar por favor bien todos los temas que entran. Es más, les voy a mandar las diapositivas desde Aves, les mando las diapositivas de todo, Karina. Nada, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, feliz tarde para todos. Profe, Lo mismo. igualmente, gracias. Gracias. No, profe.